Muy buenos días a todos los asistentes a este maravilloso e interesante evento como clase espejo en alianza con la Universidad Privada del Norte de Perú y la Universidad del SINU Elías Bechara Sainún, seccional Cartagena de Colombia. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el profesor Eduardo Vázquez y mi persona Susana Navarro eh, en este curso de comportamiento anormal o conducta anormal, específicamente con el tema trastornos de ansiedad. Le doy la bienvenida para que haga apertura al tema al profesor Eduardo Vázquez de la Universidad Privada del Norte. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes en este momento. Permítanme compartir la presentación. Muy bien. Bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la ansiedad. Y en los primeros minutos yo estaré conversando con ustedes sobre cómo se caracterizan estos trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, ¿no? Y luego la profesora Susana Navarro continuará con eh, los trastornos de ansiedad en la vida adulta, para posteriormente pasar a trabajar algunos casos. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos decir es que con relación a los trastornos de ansiedad en niños y adultos, normalmente las características sindrómicas son las mismas, ¿no? Los síntomas suelen expresarse de una forma parecida, pero la expresión es distinta, ¿no? Y precisamente de eso quisiera comenzar hablando. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que hay que diferenciar una ansiedad normal, fisiológica, vamos a decir, de una patológica, ¿no? Eh, la ansiedad es parte de la vida, nosotros sentimos ansiedad en muchos momentos del día o de la semana, ¿no? Por ejemplo, cuando percibimos que hay un peligro o hay un riesgo, ¿no? Y nos permite adaptarnos al entorno. Es como un sistema de alarma, ¿no? Que te avisa que algo no anda bien y tienes que prestarle atención. Entonces la ansiedad hace eso, ¿no? Te prepara para o enfrentar o huir del peligro dependiendo de cómo se valore esa situación. No sé, estás caminando por la calle y viene un Rottweiler, ¿no? O estás cruzando un semáforo y viene un auto contra ti a toda velocidad, o situaciones así. Pero este sistema de alerta, ¿no?, que tenemos, que nos permite ser precavidos, a veces falla, ¿no? ¿Cuándo deberíamos pensar que la ansiedad ya es patológica? Por ejemplo, cuando se activa frente a algo que no es un peligro, ¿no? Por ejemplo, dar un examen no es un peligro, hacer una exposición no es un peligro, eh, preguntarle la hora en la calle a alguien tampoco es un peligro, o iniciar una conversación con un desconocido o con alguien que se conoce por primera vez en una fiesta
tampoco es necesariamente un peligro, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera situación donde la ansiedad suele fallar, ¿no? También tendremos que considerar la intensidad, la frecuencia, la desproporción de la ansiedad ante la respuesta, ¿no? Efectivamente, podría ser una situación potencialmente peligrosa, pero la respuesta es desproporcional, ¿no? Y también deberíamos considerar qué tan adaptativa es la ansiedad. Como decimos, la ansiedad nos previene del peligro, pero también a veces podría, ¿no? Anularnos en el sentido de paralizarnos, evitar hacer nuestras cosas o generar tanto malestar que no podamos seguir con nuestra vida. Entonces, otro asunto con la ansiedad es que es un término polisémico, ¿no? Tiene muchos significados. Hablamos de la ansiedad, por ejemplo, como la respuesta fisiológica ante una experiencia totalmente normal, ¿no? Por ejemplo, estás bajando las escaleras muy rápido y por ahí te resbalas y tienes una sensación de vértigo y, ¿no? De sentir que te estás cayendo. Es una respuesta fisiológica normal, ¿no? Tenemos taquicardia, empezamos a sudar, los músculos se ponen tensos, ¿no? Pero la ansiedad también puede referirse al síntoma, cuando justo mencionábamos lo de la cuestión patológica, ¿no? La ansiedad es un síntoma presente en muchos trastornos psicológicos y en muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer o eh, insuficiencia respiratoria. Entonces, la persona entra en ansiedad, ¿no? Por el diagnóstico que ha recibido o porque, por ejemplo, no puede respirar bien. O también es parte de algunos trastornos que veremos a continuación. Pero la ansiedad también se puede entender como una entidad específica que va a abarcar un amplio abanico de trastornos de la ansiedad y como habíamos dicho, esta mañana los dividiremos entre aquellos que ocurren en la infancia y aquellos que son indistintos, que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Ok, dicho eso, no quiero extenderme mucho en las generalidades, quisiera pasar a caracterizar la ansiedad en los niños y adolescentes. Habíamos dicho que los síndromes suelen ser parecidos, similares, tanto en niños como en adultos, pero la manifestación, la expresión de estos síntomas va a ser distinta porque hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el momento evolutivo en el que está el niño, que es obviamente distinto al de un adulto. Un niño o un adolescente está en un proceso de desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, este momento evolutivo es importante y como vamos a ver, dependiendo de la edad, la ansiedad puede manifestarse de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, en un niño menor de 5 años es más probable que la ansiedad se exprese como una ansiedad por la separación, porque menos de los 5 años los cuidadores son figuras muy importantes, porque aunque el niño progresivamente se va independizando de los cuidadores, obviamente estos cuidadores son figuras, ¿no? Importantes, relevantes en la vida de un niño pequeño. En la medida que el niño crece, va socializando, se va independizando, se va volviendo autónomo, entonces los cuidadores poco a poco van cobrando, ¿no? Una menor importancia, si se quiere, o dependencia, ¿no? Entonces, la socialización también va siendo distinta, ¿no? Un niño de 3 años no socializa igual que uno de 8. Entonces hay que tener eso en cuenta. Otra cosa que hay que considerar es la biografía del niño también, ¿no? Sus experiencias, sus aprendizajes, su entorno familiar, su nivel socioeconómico, los antecedentes familiares, el desarrollo prenatal, ¿no? Las condiciones per y postnatales también son importantes a tomar en cuenta. El entorno de las circunstancias también, ¿no? ¿Quiénes son sus cuidadores? ¿Los papás? ¿Solo el papá? ¿Solo la mamá? ¿Los abuelos? ¿Los tíos? ¿No? Eh, el nivel socioeconómico, habíamos mencionado también, y también la capacidad integradora y adaptativa del niño, ¿no? Frente a las cosas que le toca vivir. Hay que tener en cuenta esos aspectos al momento de evaluar, diagnosticar y tratar la ansiedad en los niños. Hay que tener en cuenta también, ya hablando específicamente del diagnóstico psicológico,
hay que tener mucho cuidado con la síntesis sindrómica, ¿no? En los trastornos de ansiedad a veces es un poco difícil el diagnóstico diferencial porque los síntomas suelen ser eh, compartidos en muchos trastornos de ansiedad, de ahí el nombre, ¿no? Que nosológicamente se les agrupe en ese capítulo, ¿no? Como trastornos de ansiedad, porque comparten muchos síntomas. Por lo tanto, la semiología acá cobra un valor importante en el diagnóstico diferencial sobre todo. Ahora, hay que tener en cuenta también que la ansiedad puede ser un momento, como decíamos, el niño está en un proceso de desarrollo. Entonces, la ansiedad puede ser la expresión de ciertos acontecimientos o ciertos momentos vitales, ¿no? El niño va pasando por diferentes hitos del desarrollo y por lo tanto cada cierto tiempo tiene que enfrentarse a ciertos desafíos, ¿no? La separación progresiva de los cuidadores, la socialización con agentes externos al entorno familiar, eh, la progresiva asunción de responsabilidades, el aprender a tener límites, ¿no? El explorar, reconocer y gestionar sus emociones. Entonces, todos estos desafíos del desarrollo son precisamente eso, ¿no? Un desafío para el niño. Entonces, en muchas situaciones, la ansiedad será una respuesta a este proceso de crecer, ¿no? A veces crecer puede ser un poco doloroso en el sentido de que mientras creces te vas haciendo más libre, pero al mismo tiempo te vuelves más responsable. Y ahí está el asunto, ¿no? Entonces, eso significa que es normal hasta cierto punto que los niños respondan con ansiedad ante estos hitos del desarrollo, pero el asunto acá es su capacidad resiliente, ¿no? Si el niño es capaz de superar este bache, si tiene suficientes capacidades adaptativas, entonces aumentará la resiliencia con estas experiencias, ¿no? La capacidad de sobreponerse y de aprender de estas situaciones. Lo que hay que evitar, obviamente, es que esta ansiedad se convierta con el tiempo en un cuadro patológico, ¿no? Eh, y acá patológico en el sentido de que podría generar alguna discapacidad temporal o permanente de tipo emocional, de tipo social, ¿no? Y por supuesto todo el malestar que genera eh, esta discapacidad, ¿no? Porque la persona se encuentra con que ya no es capaz como antes de hacer su día a día, de asumir sus responsabilidades, etcétera. Entonces puede generar mucho malestar y puede terminar, como decía, anulando temporal o permanentemente a la persona en el ámbito emocional, social, interpersonal, ¿no? Ok, ahora, rápidamente para hablar del mecanismo de la ansiedad se gatilla frente a un estímulo y a nivel del sistema nervioso participan dos estructuras importantes, sistema límbico, neocórtex, ¿no? Específicamente ciertas estructuras del tálamo, de la amígdala, entre otras, ¿no? Y en el caso del neocórtex, bueno, las áreas asociativas, ¿no? Sobre todo del lóbulo prefrontal. Eh, y esta actividad nerviosa va a guiar tanto la percepción como la interpretación que haga la persona de la situación que está enfrentando, ¿no? Y esto al mismo tiempo reforzará su conducta y su memoria, sobre todo su memoria episódica, su memoria biográfica, ¿no? Que irá reforzando su identidad en el futuro. Entonces, es muy importante que eh, el tratamiento sea integral, ¿no? Porque a través de la psicoterapia se podrá modular la ansiedad y con la farmacología también, eh, porque como decimos, intervienen así a grandes rasgos estas dos estructuras, ¿no? La parte más emocional del cerebro animal, mamífero, y la parte más humana, ¿no? La corteza prefrontal que es exclusiva del ser humano, ¿no? Eh,
Yo creo que esto podría explicar las decisiones que toman las personas con relación a sus emociones, ¿no? Nuestras decisiones son enteramente emocionales, porque hay una serie de investigaciones que demuestran que la amígdala toma decisiones incluso antes que el lóbulo prefrontal, solo que nosotros lo vivenciamos de forma distinta, ¿no? Porque el lóbulo prefrontal lo que hace es um, justificar decisiones que la amígdala ya ha tomado, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, entender esto y involucrar cuando sea necesario los fármacos en el tratamiento. Ahora, hablando de la etiología de la ansiedad, esta es multifactorial, ¿no? Hay factores genéticos, factores temperamentales que son, ¿no?, congénitos, también factores neuroquímicos, por ejemplo, en aquellas personas donde hay un aumento del glutamato, hay una sobreexcitación de la actividad sináptica, en personas donde hay deficiencia de GABA y serotonina, entonces hay una dificultad para regular la actividad neuroquímica, eh, por lo tanto hay una sobreexcitación y hay una imposibilidad de lograr tranquilidad o una sensación de comodidad, de alegría, ¿no?, que precisamente provoca la serotonina. Y aumento de noradrenalina, entonces, refuerza esta sobreexcitación. Entonces, sistemas nerviosos que eh, tienen estos factores de sobreexcitación y dificultades para regularse, entonces son más propensos a que la ansiedad termine convirtiéndose en patológica. Y también factores ambientales, ¿no? Como sabemos, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, las experiencias, los diferentes tipos de aprendizaje, por condicionamiento, por observación, etcétera, eh, van modelando también la actividad nerviosa. Entonces, nunca hay que pensar en un factor único, ¿no? Ok, algunos factores de riesgo: clase económica desfavorecida. Esto expone al niño, ¿no?, a ciertas desventajas. Entonces, también hay que considerar el aspecto social, ¿no? Eh, los privilegios sobre eh, los no privilegios, ¿no? Ahora, lo que quiero decir es que los privilegios de por sí no te van a blindar, ¿no? Pero el hecho de que tus padres tengan una mejor capacidad económica, el hecho de que tus padres puedan dedicarte más tiempo o de que tengan más recursos para estar, por ejemplo, más tiempo contigo o cosas así, entonces es un factor que va protegiendo, ¿no? Cuando hay problemas de violencia dentro de la familia o en el medio cercano también, cuando hay antecedentes de psicopatología en la propia familia o cuando los mismos padres tienen problemas de ansiedad, entonces, ¿no?, a través de la experiencia, del aprendizaje, se trasladan estas formas de afrontar la ansiedad. Eh, a nivel de temperamento, que como ustedes saben es la parte heredada, eh, hay una tendencia a una inhibición conductual y social, eso también es un factor de riesgo. Antecedentes, como decíamos, depresión en la madre, alcoholismo en el padre, también eh, suelen anticipar problemas de ansiedad en los niños. Padres demasiado permisivos que no saben poner límites a tiempo, ¿no? O que no dan el suficiente feedback a los hijos sobre cómo procesar las emociones. O también, en el otro extremo, padres que son excesivamente, eh, que cargan, ¿no?, con muchas expectativas a los hijos. Entonces, el hijo se siente agobiado por todas estas expectativas enormes que se tienen sobre él o sobre ella. También hay que considerar que la ansiedad se expresa de formas distintas dependiendo de la edad. Esto ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, en niños pequeños, estamos hablando de preescolares, escolares, es muy común que la ansiedad se exprese a través de inquietud psicomotriz, ¿no? Entonces acá habría que hacer el diferencial con TDAH, a veces se confunde. El TDAH está muy mal diagnosticado, ¿no? Entonces,
se puede confundir con esta inquietud psicomotriz. Con depresión también en niños, ¿no? Porque, como ustedes saben, la depresión no solamente cursa con inhibición psicomotriz, sino también con inquietud psicomotriz. Llanto inmotivado, ¿no? De la nada empieza a llorar, dejan de comer, pierden el apetito, entonces hay alteraciones en los hábitos del sueño, alteraciones en los hábitos de la alimentación, no quieren separarse de los padres, ¿no? Y una serie de manifestaciones fisiológicas, dolores abdominales, cefaleas, eh, conducta dudosa, ¿no? Se muestra inseguro, no toma iniciativa, no tiene juego creativo ni juego independiente. Y también temores irreprimibles, ¿no? Que escapan a la voluntad del niño. Entonces, si vemos estos elementos en niños pequeños, entonces eso es una señal de, ¿no? Precaución por posibles problemas de ansiedad. Cuando hablamos de niños mayores y adolescentes, estamos hablando ya de secundarios, básicamente, se expresa más bien con angustia, también temores irreprimibles, dolores torácicos, pensamientos obsesivos, recurrentes, ¿no? Rituales, ¿no? Los adolescentes, niños grandes empiezan a desarrollar ciertos rituales en torno a la ansiedad y las obsesiones, por ejemplo, con no querer ir a clases o no entrar a ciertas clases, inhibición psicomotriz en este caso, aislamiento, ensimismamiento y en algunos casos también sentimientos de despersonalización y desrealización, que como ustedes saben, estos son síntomas disociativos, ¿no? Donde la persona experimenta sensaciones de no ser el mismo, no ser ella misma, o no reconocer el lugar o el ambiente donde está. Entonces, yo creo que esto nos ayudaría a, ¿no? Como señales de alerta para posibles problemas de ansiedad. Bueno, eh, hablando de la clasificación, podríamos agruparlos en dos grandes grupos. Eh, aquellos trastornos que son exclusivos de la infancia y la adolescencia y aquellos trastornos que son indistintos, que pueden presentarse en cualquier momento de la vida. O sea, ¿qué significa eso? Que la ansiedad por separación y el mutismo selectivo son exclusivos de niños, mientras que el trastorno de angustia, la fobia específica o fobia social, que es un tipo de fobia específica, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, los trastornos adaptativos, el TOC, ¿no? Son trastornos que pueden iniciarse en cualquier momento de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Entonces, eso significa que pueden haber niños con fobias sociales, ansiedad generalizada, estrés postraumático, como adultos, ¿no? Pero la ansiedad por separación y el mutismo selectivo son exclusivos de niños y adolescentes. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría detenerme solamente en los dos que son exclusivos de la infancia para no repetir, ¿no? Lo que la profesora estará explicando después sobre los otros trastornos de la ansiedad, que como digo, pueden iniciarse tanto en la edad adulta como en la infancia o la adolescencia. Bueno, el trastorno de ansiedad por separación en niños pequeños, como decimos menores a 5 años, casi siempre suele ser la forma más recurrente de expresarse la ansiedad, sobre todo en niños pequeños. Como habíamos visto, la negativa a separarse de los cuidadores principales es tal vez lo más evidente, ¿no? Bueno, acá primero es lo que habíamos mencionado de que la ansiedad es excesiva e inapropiada, ¿no? Ya hemos hecho la diferencia entre una ansiedad normal como una respuesta a un peligro real y cuando ya es una ansiedad patológica. En este caso es una ansiedad excesiva, inapropiada, teniendo en cuenta el momento vital del niño, ¿no? Esta ansiedad tiene que ver con una posible o hipotética separación del hogar o de los cuidadores principales y que se puede expresar en las siguientes tres circunstancias, ¿no? Por ejemplo, anticipar la separación del hogar o de las figuras vinculadas, ¿no?
y esto genera malestar, obviamente, preocupación por una posible pérdida de los cuidadores principales o de que estos sufran algún daño, ¿no? Por ejemplo, de que si sale de casa ya no va a volver a casa, o si uno de los papás se va, ya no va a volver, o él se va a enfermar o le va a pasar algo, ¿no? Eh, o también preocupación excesiva por la posibilidad de que de alguna manera sea separado de esta figura. Por ejemplo, perderse en la calle o ser secuestrado o algo por el estilo que imposibilite el contacto. También podría ser negativa a ir a la escuela o a ir a otro lugar, como decimos, por el temor a no poder volver a casa o no poder volver a ver a los padres o a las figuras. Resistencia o miedo persistente a quedarse solo en la casa o que las figuras principales salgan de la casa y ya no regresen, ¿no? También podría haber con la negativa, por ejemplo, dormir este, fuera de casa o lejos de los padres, por ejemplo. También podrían expresarse con pesadillas referentes a este tema. Eh, y bueno, algunos síntomas físicos, ¿no? Dolores de cabeza, dolores abdominales, náuseas, entre otros. Los criterios del DCM nos piden por lo menos 3 de estos elementos. La duración debe ser no menor de 4 semanas y debe ocurrir antes de los 18 años. Bueno, también como decíamos, para que se considere el trastorno hay 2 requisitos más que son el malestar que genera, la imposibilidad de continuar con la vida tal cual como se la hacía, ¿no? Y acá hay un criterio para los especificadores cuando inicia antes de los 6 años, entonces se considera de inicio temprano. ¿Okay? Como siempre, hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos eh, del neurodesarrollo, ¿no? Que también podrían cursar con síntomas de ansiedad. Muy bien, y para terminar, el mutismo selectivo es otra forma en la que se suele expresar la ansiedad en niños. Eh, Básicamente acá hay ciertas situaciones sociales, como por ejemplo la escuela o frente a adultos desconocidos, donde el niño fracasa en su intento de hablar, ¿no? Pero que sí lo puede hacer en otras circunstancias, por ejemplo en la casa o cuando está solo con los padres, por ejemplo. Eh, Esta incapacidad para comunicarse entonces empieza a afectar su vida académica, ¿no? Y social, en el sentido de que obviamente no puede expresarse, no puede comunicarse y esto empieza a afectarle. Con relación al tiempo, debe haber por lo menos un mes de la historia de estos síntomas. Eh, Acá hay un asunto importante cuando inicia la escuela, entonces hay un primer mes que se considera como de adaptación, ¿no? Por lo tanto, no se tomaría en cuenta, o por lo menos habría que esperar un mes más, ¿no? Para ver cómo va el curso de estos síntomas. Acá obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial teniendo en cuenta que la dificultad para hablar no se deba a una discapacidad sensorial, por ejemplo, o que no se deba a un problema otro problema del neurodesarrollo como problemas de lenguaje, de la comunicación o alguna discapacidad intelectual, ¿no? También hay que tener acá mucho cuidado con el diagnóstico diferencial en los trastornos de la comunicación, por ejemplo, el de la fluidez, antiguamente llamado tartamudez, ¿no? U otras entidades nosológicas que también podrían cursar con mutismo, como por ejemplo el TEA o
algunos tipos de esquizofrenia juveniles, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí mi presentación. No sé si hay preguntas, las contestamos ahora o las contestamos al final. En todo caso, quedo atento a lo que indiquen o continuamos, ¿no?, con la siguiente presentación y al final podemos contestar preguntas, como ustedes deseen. Bueno, muy interesante su intervención, profesor, sobre todo teniendo en cuenta que son uno de los trastornos más frecuentes y más comunes, ¿cierto?, que podemos encontrar en consulta. Y por ello es tan importante aprender a identificarlos, a diagnosticarlos de manera correcta, ¿sí? Sobre todo para dar un buen tratamiento y tener en cuenta que son trastornos que se pueden presentar en cualquier momento del ciclo de vida de las personas. Bueno, me quiero permitir continuar con mi presentación, ya que veo que no hay otros interrogantes en pantalla. Sin embargo, bueno, les invito a ir anotando cualquier duda, cualquier inquietud que se les vaya presentando en el momento para al finalizar compartir quizá algunos pequeños casos o resolver algunos interrogantes. Gracias, profesor, por su intervención. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, de repente al final hay algunas preguntas y ahí podemos terminar ¿no?, de comentar algunas cosas. así es. Bueno, aquí continuando con este tema que es sumamente interesante, quiero compartir con ustedes algunos trastornos, ¿cierto?, que podemos encontrar, pero la orientación que le voy a dar va a ser sobre todo hacia el abordaje de criterios diagnósticos en adultos. Con esto no quiero decir que quizá un niño no pueda experimentar una fobia o un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad social. Sí puede suceder, pero en este caso pues yo lo voy a orientar hacia el abordaje con población adulta, ¿sí? Entonces hoy estaré compartiendo con ustedes características de la fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico, agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada. Quisiera también ahondar en algunos cambios que han habido entre el DSM-4 y el DSM-5, que es ese manual de diagnóstico utilizado por nosotros como apoyo diagnóstico, ¿verdad? Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que ha tenido algunas modificaciones entre la versión anterior y la versión de ahora, ¿verdad? Entonces, digamos que este punto específico de trastornos de ansiedad se ha reconceptualizado, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ahorita mismo se ubica en un nuevo capítulo denominado trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, porque a pesar de que haya muchas características asociadas a la ansiedad, pues a través de investigaciones y de las reuniones periódicas que se hacen en la Asociación Americana de Psicólogos y de Psiquiatras, perdón, pues han dado un nuevo orden a este manual, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo pertenecen ahora al capítulo de trastornos relacionados con traumatismos y factores de estrés. Así también pues tenemos, por ejemplo, que en los trastornos de ansiedad, ¿cierto? El trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo, que anteriormente en el DSM-4 estaban incluidos en trastornos que suelen diagnosticarse por primera vez en la niñez y adolescencia, pues sabemos que hacen parte ahora de los trastornos de ansiedad.
porque a través de estas investigaciones pues se ha demostrado que no son exclusivos de esta población, ¿sí? Entonces todos estos cambios han surgido a partir de múltiples investigaciones y de indagaciones y son reconceptualizaciones que surgen a partir de las eh, múltiples reuniones que se hacen con la Asociación Americana de Psiquiatras. ¿Sí? También es importante recordar que los trastornos de ansiedad se caracterizan por compartir características de miedo y ansiedad, ¿sí? Que son experimentados y manifestados de manera excesiva a través de alteraciones conductuales asociadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos trastornos pueden tener o la persona puede experimentar miedo y ansiedad, no solamente ansiedad. Entonces, vamos a comprender qué es el miedo y qué es la ansiedad. El miedo es esa respuesta emocional a una amenaza que puede ser inminente, ya sea real o imaginaria. Es decir, el estímulo puede estar presente o no, y puede ser una amenaza real o imaginaria, como nos explicaba el profesor. ¿Sí? Hay peligros que son reales, por ejemplo, si en este momento a nuestras casas entra una jauría de leones hambrientos, ¿cierto? Es una amenaza real porque ellos son carnívoros, nosotros somos de carne y ellos pueden alimentarse con nosotros. Entonces, eso genera miedo. El miedo es eh, una emoción que si la comprendemos de forma adecuada, es una emoción protectora que te avisa que hay unas alarmas, ¿cierto? Que hay unos estímulos que pueden ser peligrosos para ti y necesitas protegerte. Lo que de pronto nosotros no hemos logrado comprender es que el miedo es una emoción protectora a pesar de que la experiencia fisiológica sea desagradable, ¿sí? Entonces, podemos decir que el miedo se presenta ante situaciones reales o imaginarias. Es decir, es posible que no estemos frente al estímulo, pero solo con pensar o recordar ese estímulo también logramos sentir miedo, ¿sí? Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipada, ¿sí? Ante una amenaza que puede ser futura, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, pensamos que vamos a dictar, por ejemplo, una clase espejo ante una multitud de personas de otro país y vas a estar expuesto ante la evaluación, es posible que haya sentido amenaza, ¿sí? O sensación de ansiedad días antes incluso, ¿sí? Te anticipas ante el hecho. Entonces, si bien es cierto, vamos a estar ante una evaluación del público que no se escucha, pero cuando hablamos de una fobia, ¿cierto? Cuando se manifiesta a través de la ansiedad, es esa respuesta que no es proporcional a la ansiedad que normalmente se siente frente a eventos como estos, por ejemplo. Entonces, sencillamente se evita, ¿cierto? O la persona, por el contrario, no logra hacer su presentación de forma adecuada a pesar de contar con el conocimiento, por ejemplo. Entonces, es una persona que de manera anticipada, con mucho tiempo de antelación, muestra una experiencia desagradable frente a lo que no está viviendo en el momento o por el contrario, al momento de exponerse ante la situación o ante el estímulo que genera ansiedad, puede tener una respuesta totalmente desproporcionada a, digamos que esos recursos de afrontamiento con los que puede contar para desempeñarse de forma adecuada y funcional ante una situación como esta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, voy a reforzar un poco lo que el profesor nos ha manifestado y nos ha explicado de manera muy asertiva, ¿cierto? Es importante reconocer que la ansiedad es normal y hace parte de la vida de todos los seres humanos, que tiene unas características, ¿verdad? Específicas, pero la ansiedad puede tornarse patológica cuando ya la persona no tiene control o autorregulación sobre esa experiencia que puede estar vivenciando.
Entonces, en cuanto a las características generales de la ansiedad normal y la patológica, por ejemplo, en la normal encontramos que hay episodios poco frecuentes, de una intensidad leve o media, una duración limitada y que por lo general tiende a ser controlada por el individuo. Mientras que en la patológica, los episodios experimentados son repetidos, con una alta intensidad y con una duración significativamente prolongada, ¿sí? Que hay unas situaciones o unos estímulos causantes. Por ejemplo, en la ansiedad normal, hay unas reacciones que son esperables y comunes a las de otras personas, ¿sí? Mientras que en la patológica las reacciones tienden a ser desproporcionadas. El grado de sufrimiento en la ansiedad normal es limitado y transitorio, ¿sí? Por lo general la persona logra resolverlo, mientras que en la ansiedad patológica el nivel de sufrimiento es muy alto y duradero, ¿sí? Duradero en el sentido de que puedes sufrir incluso antes de exponerte al estímulo, cuando recuerdas el estímulo y cuando estás frente al estímulo, ¿sí? En la localización, digamos que la ansiedad normal es netamente psicológica, ¿verdad? Puede estar eh, enmarcada dentro de la cognición, la emoción, ¿cierto? Sin embargo, en la ansiedad patológica, la persona, además de tener algunos factores asociados, ¿cierto? Evidentemente a los pensamientos, a las emociones, la conducta tiende a ser desproporcionada, ¿cierto? Pero la experiencia corporal, lo fisiológico, ¿sí? Es lo que más se puede resaltar como desagradable. La falta de control sobre de pronto em, el temblor en las manos, ¿verdad? Las taquicardias, dificultad para respirar, náuseas, entre otros, pueden ser muy duraderos, prolongados y la experiencia corporal va a ser muy significativa y desagradable. En cuanto al grado de interferencia con la vida cotidiana, pues la ansiedad normal pues, puede estar ausente o ligera. Es esperable que todos sintamos ansiedad en algún momento de la vida frente a estímulos que pueden ser una amenaza real o no, pero esta no se va a profundizar tanto al punto de que, por ejemplo, al momento de hacer una exposición, sencillamente no vayas el día de la exposición a la clase por evitarlo, o cuando te encuentras frente a un insecto, sencillamente te desmayas en vez de afrontarlo, de barrerlo o de hacer algo diferente, ¿verdad? Por enfrentar esa situación al punto donde tú puedas tener algo de autocontrol y responder de manera adaptativa frente a ese estímulo como tal. Podemos entender también que la ansiedad puede presentarse de manera anacrónica, fantasmagórica o estereotipada, ¿sí? La anacrónica hace referencia a que la persona sigue reaccionando ante el estímulo así ya éste no esté presente, ¿sí? Por ejemplo, cuando recordamos que ayer estuvimos frente a una araña, ¿sí? El hecho de recordar, de tener en tu cabeza la imagen de la araña, pues te genera ansiedad, ¿sí? Fantasmagórica no depende de situaciones reales y por lo general evoca la presentación imaginaria de conflictos inconscientes, ¿sí? Y bueno, la estereotipada o repetitiva está por lo general afincada al carácter y a la características muy personales del sujeto como tal. Entonces, en este caso, pues vamos a iniciar con uno de los trastornos de ansiedad más comunes que podemos encontrar y me atrevería a decir o a argumentar que gran parte de la población puede tener algún tipo de fobia específica, ¿verdad? No sé si de pronto a algunos de ustedes les gustaría comentar a qué le tiene miedo, ¿sí? Ya sea una situación, algún animal, algún lugar específico, ¿no? Entonces,
En este sentido, pues, las fobias, ¿cierto? Se caracterizan por ese miedo o esa ansiedad intensa, ya sea por un sujeto, por un objeto, por una situación específica, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar un miedo a volar, a las alturas, a los animales, ¿sí? A que seas inyectado, a ver sangre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ustedes me dirán, bueno, pero es que a mí no me gusta que me inyecten, ¿sí? Pues es normal, es esperable que cuando te van a tomar una muestra de sangre para algún examen específico, pues sientas algo de temor, algo de rechazo, porque la punción no es agradable, ¿sí? Es dolorosa. Pero una cosa es que tú logres hacerlo y logres afrontar la situación de manera adaptativa a que durante o antes de entrar al laboratorio, por ejemplo, se te corte la respiración, ¿cierto? Puedas desmayarte o sencillamente puedas entrar en llanto de una manera pues poco funcional, ¿no? Dificultando además el proceso de la toma de la muestra. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Se dice que los individuos con una fobia específica presentan miedo a situaciones u objetos precisos o por lo tanto los evitan, ¿sí? Aquí el miedo, la ansiedad y la evitación están casi siempre presentes, ¿sí? Y están inducidos inmediatamente por la situación fóbica, ¿sí? En un grado persistente y desproporcionado al riesgo real planteado. Hay miedos a animales, al entorno natural, a la sangre, a las inyecciones, a las heridas, a situaciones y otras circunstancias. ¿Qué tipos de fobias específicas encontramos? Como les decía anteriormente, ¿cierto? Animales, miedo causado por animales o insectos, aquellas personas que una cosa es temerle a las arañas, ¿cierto? Y otra cosa, bueno, temerle a las arañas porque pueden representar un peligro real, porque son de pronto animales que cuando administran sus líquidos o sus venenos, pues son neurotóxicos y pueden generar algún tipo de daño en la persona. Pero si tú frente a una araña, a cualquier araña de cualquier tamaño, indistintamente de qué tanto conocimiento tengas tú sobre esa, ese animal, tú sencillamente tienes una reacción totalmente desproporcionada cuando este estímulo está presente. E incluso cuando no está presente, cuando hay personas que la fobia es tan elevada y tan profunda que con el simple hecho de mencionar la palabra araña comienzan a manifestar o a experimentar ansiedad, ¿sí? Al ambiente natural, miedo provocado, por ejemplo, por situaciones relacionadas con la naturaleza, fenómenos atmosféricos como tormentas, viento, precipicios, oscuridad o el agua, ¿sí? A la sangre y a las inyecciones, como les explicaba hace un momento, miedo originado cuando se ve la sangre, cuando se ven heridas, ¿sí? Cuando te van a inyectar o a recibir algún tipo de intervención de carácter médico que pueda ser invasivo. Ante las situaciones, por ejemplo, este miedo puede estar relacionado con situaciones específicas, por ejemplo, con miedo a subirte al transporte público, a pasar por túneles, a subirte a puentes, miedo a volar, ¿sí? Ustedes de pronto podrán decir, no, es que cuando yo voy a volar me da algo de ansiedad y puede ser algo muy leve. Finalmente tú te subes al avión y realizas tu vuelo, pero el hecho es de que cuando ya tú evitas reaciamente hacer algún tipo de viaje aéreo, por ejemplo, o sencillamente que cuando ya el avión va a despegar o está en el aire, tu reacción conductual y emocional es totalmente desproporcionada si no se está presentando ningún peligro real en este caso. Y hay otras situaciones que pueden generar miedo, ya pueda estar causado por estímulos como ruidos fuertes, algunas personas disfrazadas, por ejemplo, hay personas que le temen mucho a los payasos, ¿sí? Temor a atragantarse, al vómito o miedo a contraer alguna enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay unos factores de riesgo en la fobia específica.
y pueden ser, por ejemplo, aquellos patrones familiares, acontecimientos traumáticos o transmisión de información. Es decir, que eh, hay unos factores que pueden desencadenar o que pueden ayudar a que las fobias se desencadenen. Dentro de los patrones familiares, por ejemplo, encontramos a que hay algunos parientes en primer grado, ¿cierto? Con algún tipo de fobia, por ejemplo, animal, y estos tienden más probabilidades de presentar una fobia de este tipo, aunque no necesariamente frente al mismo animal, ¿sí? Por ejemplo, las fobias pueden ser aprendidas. Cuando tú le dices a tu hijo pequeño que venga para acá porque allá hay un perro que muerde, o que venga para allá porque allí está el ratón, ¿sí? Quizá el ratón ni siquiera está presente, pero le estás enseñando al niño a que le tema a los ratones, ¿sí? Porque además le vendes la idea con un tono de voz, eh, algo distinto que puede generar malestar en el niño. Entonces, cuando sencillamente se le presenta el estímulo, pues ya el niño comienza a aprender a tenerle miedo a ese tipo de animales, por ejemplo. Hay algunos parientes de primer grado de sujetos afectados por fobias situacionales que tienen igualmente más probabilidades de llegar a desarrollar fobias de este tipo, ¿sí? Eh, Cuando yo tengo algún familiar en primer grado al que siempre veo eh, mostrando algún tipo de conducta desproporcionada frente a un estímulo, yo puedo aprender a temerle a este tipo de estímulos, ¿sí? Aunque quizá la amenaza no sea real, ¿sí? El miedo a la sangre, por ejemplo, y al daño presenta una incidencia familiar particularmente alta y tendencia singular para el síncope vasovagal, ¿sí? En presencia de algún estímulo fóbico. Hay otros acontecimientos, por ejemplo, el haber vivido alguna experiencia traumática, por ejemplo, que te haya mordido alguna serpiente, que haya sido mordido por algún perro, sí, que no hayas tenido de pronto esa ayuda en ese momento. Vivir una experiencia traumática puede convertirse también en una respuesta fóbica, ¿sí? Por ejemplo, que hayas sido atacado por un animal, que hayas tenido algunas crisis de pánico inesperadas en la situación, que se convertirá en algo temido, observación de otros individuos que sufren traumatismos o muestran temor, por ejemplo. ¿Sí? Y en cuanto a la transmisión de información, es importante que tener en cuenta cuando se hacen repetidas advertencias paternas sobre peligros o ciertos animales o situaciones, ¿sí? Reportajes periodísticos sobre catástrofes, entre otros. ¿Cómo se manifiestan las fobias? ¿Sí? Se dice que las fobias son temores irracionales, ya sea a objetos, lugares o situaciones específicos. ¿Sí? Este temor irracional es excesivo y desproporcionado en relación al estímulo al cual te encuentras o al estímulo, perdón, que se tiene presente en el momento. ¿Sí? Son muy intensos o graves, pueden ocurrir como anticipación del mismo o en presencia real del objeto o de la situación. Aquí el sujeto tiende a evitar de manera activa la situación o al estímulo que puede generar miedo o ansiedad ante su presentación. Por ejemplo, si tú le tienes miedo a las serpientes, por lo general vas a tender a evitar a ir a fincas o a situaciones donde el hábitat de la serpiente esté presente, por ejemplo, ¿sí? O vas a evitar cuando vas al zoológico pasar por la zona donde están todos los reptiles, por ejemplo, ¿sí? Em, las personas con este tipo de fobias tienden a sufrir durante muchos años, ¿cierto? E incluso pueden cambiar o transformar sus circunstancias vitales en función de esa necesidad de evitar al máximo el objeto o la situación fóbica, ¿sí? Em, en los niños, que fue algo que abordó el profesor, pues este miedo puede manifestarse de manera
a través del llanto, de rabietas o quedarse paralizados o aferrarse a una persona con la cual sienta protección, ¿verdad? Entonces, estos miedos por lo general son persistentes y tienen una duración de al menos 6 meses en adelante. Entonces, una cosa es temerle a la serpiente, ¿cierto? Porque realmente es un estímulo o un peligro real, ¿cierto? Pero otra cosa es que el miedo sea tan intenso y tan significativo para ti como persona que sencillamente prefieras evitar incluso ver a las serpientes en una foto, por ejemplo. ¿Sí? A ese grado. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Que las fobias se caracterizan por ser o cuando la persona experimenta un temor irracional, excesivo y desproporcionado, ya sea que ya esté circunscrito, ¿verdad? Algunas situaciones u objetos que pueden causar daño, miedo o ansiedad anticipada en la presencia del estímulo fóbico y por lo general la persona o las personas con fobias tienden a evitar el estímulo incluso a través del pensamiento, ¿sí? Pero esto poco les funciona porque evitar el pensamiento les lleva como que a pensar más, ¿sí? Y el pensar más, pues los expone a la experiencia ansiosa, ¿sí? Continuamos entonces con trastorno de ansiedad social o fobia social, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre esto. Este trastorno se caracteriza, ¿no? Por ese miedo o ansiedad intensa ante una o más situaciones sociales en las que el individuo por lo general está expuesto al posible examen por parte de las otras personas. Sí, algunos ejemplos son de pronto interacciones sociales, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ¿sí? O ser observados, por ejemplo, ya sea en un restaurante comiendo o bebiendo, ¿sí? Y que de pronto tengan que actuar delante de otras personas, por ejemplo, hacer alguna conferencia, algún tipo de charla, entre otros. Entonces, sí, si bien es cierto, puede generar algo de ansiedad exponerse al público, pero esto puede ser normal, ¿sí? Pero cuando tú como persona ya no manejas, no puedes regular esa sensación desagradable frente a la observación de los demás y sencillamente evitas cualquier tipo de situación donde tengas que salir al punto donde ya no sales de tu casa, por ejemplo, por no tener ningún tipo de contacto social. Estamos hablando de de fobia social, ¿verdad? Personas que evitan al máximo cualquier interacción con personas desconocidas, ¿verdad? O situaciones, ¿sí? Donde tenga que estar con personas, ¿sí? Y además donde pueda ser evaluado. Por lo general, las ideas o ese pensamiento sobre el poder ser evaluado, pero evaluado negativamente por otras personas. Además, puede sentirse miedo por exponerse además a la vergüenza, a las humillaciones o al rechazo, ¿sí? O temor también por algunas ciertas o algunas actitudes que puedan ofender a otros. Pero todo esto está a nivel cognitivo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, solo que la persona cree que sí o sí va a ser así. Entonces hay unas creencias irracionales asociadas a este tipo de trastorno, ¿verdad? Como por ejemplo pensamientos anticipatorios negativos, necesidad de escapar, síntomas físicos como rubor, sudoración, mareos, ¿sí? Aumentan los síntomas, por ejemplo, durante la atención selectiva, la impresión distorsionada, alguna actitud comunicativa desfavorable, ¿verdad? Conductas defensivas o de evitación, aumento de los síntomas. Em, digamos que la persona finalmente se expuso ante
algún tipo de evaluación, ¿sí? Tuvo que hacer alguna presentación. Era el maestro de ceremonia de un evento, pero vio que de pronto en el público había una persona que hizo un gesto que él lo evaluó como un gesto desagradable. Entonces, probablemente esta persona piense que los está ofendiendo, que lo está haciendo muy mal y sencillamente se paralice y no siga con el evento que está dirigiendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después? Pues van a haber algunos déficits en las habilidades sociales, van a haber ciertas reacciones o actuaciones de manera insatisfactorias ante eventos sociales y van a haber una serie de pensamientos negativos ante estas situaciones. Factores de riesgo, factores que pueden desencadenar este tipo de trastornos, ¿sí? Por ejemplo, algunos factores temperamentales del ambiente o algunos genéticos, ¿sí? Hay algunos rasgos subyacentes que predisponen a las personas a este trastorno, ¿sí? Por ejemplo, un comportamiento inhibido eh, o el miedo a una evaluación negativa, ¿sí? Además, hay otros factores ambientales, por ejemplo, como el maltrato infantil, la adversidad, dificultades, ¿sí? Eh, pobreza, por ejemplo, ¿sí? Y hay algunos factores genéticos asociados, como por ejemplo, eh, mayor liberación de noradrenalina o de adrenalina, ¿sí? Ya sea central o periférica, y por lo general algunos fóbicos serían más sensibles a niveles normales de estimulación noradrenérgica. Entonces ya vemos que aquí en algunas ocasiones no solamente trabajaremos desde la psicoterapia, sino que además deberemos tener algún tipo de interconsulta con psiquiatría. Entonces, el trastorno de ansiedad social, ¿cierto? Puede entenderse como ese temor a la humillación o a la vergüenza en situaciones sociales, ¿sí? O en cualquier otra situación, perdón, donde haya algún tipo de exposición social, ¿sí? Ya sea hablar en público o como nos mencionaba de pronto el profesor, a preguntar la hora en la calle o a dar los buenos días incluso, ¿sí? A las personas de tu calle o de algún lugar desconocido o sencillamente te invitan a un lugar social y evitas ir y si vas, pues no hablas con nadie, no socializas con nadie y tratas de pasar por desapercibido, ¿sí? Las personas que sufren este tipo de trastornos pueden mostrar posturas corporales muy rígidas, ¿cierto? O un contacto ocular inadecuado. Pueden hablar incluso con una voz muy tenue, muy suave, casi que ni se les escucha la voz, por ejemplo. Por lo general tienden a ser bastante tímidos, ¿sí? Eh, o hablar poco, incluso sobre sí mismos, ¿sí? Mm, Cuando esto sucede, pues el miedo, la ansiedad o la evitación no pueden atribuirse a efectos fisiológicos, ya sea de una sustancia, por ejemplo, ¿sí? Sino que el temor o el mayor temor va a ser al ser evaluados de manera negativa en ese contexto social, ¿sí? Seguimos con el trastorno de pánico, ¿sí? Aquí es importante poder hacer una diferenciación entre la crisis de pánico y el trastorno de pánico, que a pesar de que tienen las mismas manifestaciones, ¿cierto? El diagnóstico va a cambiar en relación a la temporalidad en la que se presentan estos síntomas, ¿verdad? Entonces, se dice que el trastorno de pánico se caracteriza, ¿cierto?, por ataques de pánico imprevistos y recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso
que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen ya sea 4 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, ¿cierto? Sensación de dificultad para respirar o asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas, sensación de mareo, escalofríos, parestesias, que son como entumecimientos u hormigueos, ¿sí? Desrealización, que es como esa sensación de irrealidad de lo que está sucediendo, ¿verdad? O esa despersonalización, que es como esa sensación de separarse de uno mismo. Ese miedo a perder el control o de volverse como loco, o ese miedo a morir además, ¿sí? Aquí la persona experimenta muchas crisis de pánico, pero hay un factor diferenciador entre las crisis de pánico y el trastorno de pánico, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Las crisis se presentan de manera recurrente, ¿verdad? Pero el trastorno de pánico, como tal, ya aquí la temporalidad aumenta. Son trastornos o crisis de pánico que se presentan durante al menos 6 meses consecutivos, varias veces a la semana, por ejemplo, ¿verdad? Hay unos factores asociados a esta crisis de pánico, ¿verdad? O a este ataque de pánico. Hay unos factores asociados a la cognición, por ejemplo, que hay una preocupación constante o un temor generalizado, pensamientos negativos, sensación de irrealidad, dificultad para concentrarse, ¿sí? Hay unos fisiológicos, como los mencionados anteriormente, como palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, ¿cierto? Y en cuanto al comportamiento, podemos ver inquietud, insomnio, evita situaciones por miedo, ¿verdad? Hay unas características o factores de riesgo genéticos, biológicos o de represión. Entonces, en cuanto a la genética, pues alteración de noradrenalina y serotonina, biológicos, aumento en las catecolaminas o hipersensibilidad al CO2 o algunos defectos en la GABA, ¿verdad? O algunas respuestas condicionadas que podemos encontrar, a las que hemos aprendido, y ese miedo intenso en que vuelva a producirse o a generarse una crisis de pánico, ¿sí? Este trastorno se manifiesta por ataques de pánico inesperados y recurrentes. Los ataques de pánico están acompañados de al menos un mes de preocupación constante por sufrir otro ataque, ¿sí? El primer ataque de pánico es alarmante y puede motivar una visita incluso al servicio de urgencias, donde las pruebas de laboratorio y de ecocardiograma son normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas por lo general creen que lo que están sufriendo es un infarto por el dolor torácico, la dificultad para respirar, entre otros síntomas asociados, ¿sí? Y estos ataques de pánico por lo común se desarrollan de manera imprevista y alcanzan un máximo en 10 minutos y duran aproximadamente 20 minutos. Este puede ser crónico, aunque algunos síntomas fluctúan en frecuencia y gravedad. Eh, Además que pueden desarrollarse otro tipo de enfermedades, como por ejemplo algunas úlceras, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Hipertensión. Y estos pues tienen una mortalidad más alta de lo esperado, ¿sí? Pero no quiere decir que porque tú sufras una crisis de pánico puedes morir. No. La sensación y el temor que tiene la persona es de que ello suceda, ¿sí? Por el nivel del malestar fisiológico asociado a esa experiencia. Pero realmente es producto de ansiedad, ¿sí? Estos pacientes se han observado varias enfermedades físicas, ¿cierto? Por ejemplo, con algún tipo de prolapso de la válvula mitral, migraña, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, colon irritable, asma, rinitis alérgica y sinusitis, ¿verdad? Y al parecer algunos trastornos o el trastorno comparte anomalías de tejido conectivo
percepción del dolor y autoinmunitarias con estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, una persona viviendo una crisis de pánico puede sentir sudoración, que le cuesta respirar, mareado, algo de ahogo, temor a morir sobre todo, ¿sí? Temor a morir es uno de los factores diferenciadores. ¿Por qué? Porque sienten que lo que les da es un infarto, ¿sí? Entonces, esto dura de 10 a 20 minutos, luego pasa y la persona vuelve a la normalidad. Y sobre todo que en esos estudios de laboratorio no hay o no se arrojan resultados de que realmente pudo haber sufrido algún tipo de alteración cardiovascular, ¿no? Pasamos ahora a la agorafobia. Aquí, bueno, decimos que hay una línea muy corta, ¿cierto?, entre la agorafobia y la fobia social, que puede ser muy fina. Vamos a diferenciarla, ¿no? La agorafobia se caracteriza por un miedo o ansiedad intensa acerca de unas situaciones específicas, como por ejemplo el uso del transporte público, ya sea automóviles, buses, trenes, barcos, aviones, etc. Estar en espacios abiertos, como zonas de estacionamiento, mercados, puentes, o estar en sitios muy cerrados, ya sean tiendas, teatros, cines, habitaciones, ¿sí? Hacer cola o hacer filas, ¿sí? En medio de una multitud o estar fuera de casa solos, ¿sí? Por lo general el individuo teme demasiado o evita este tipo de situaciones porque tiene una idea de que necesita escapar, ¿sí? O de que si necesita escapar puede ser muy difícil o podría de pronto no tener esa ayuda si aparecieran síntomas ya sea de pánico u otros síntomas que puedan ser incapacitantes o vergonzosos para esa persona. Por ejemplo, que pueda caerse entre las personas o que pueda tener algún tipo de incontinencia, ¿no? Eh, Estas situaciones van a generar con mucha facilidad gran miedo y ansiedad, ¿sí? El miedo o la ansiedad tienden a ser desproporcionados al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural, ¿sí? Em, el miedo o la ansiedad o la evitación causan por lo general un malestar clínicamente significativo o por el contrario un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del ser humano. En este caso es una persona que no quiere salir a la calle para nada y que puede incluso el nivel de gravedad de estos síntomas o de este trastorno llegar al punto de que una persona pueda no volver a salir de su casa eh, durante años incluso, ¿sí? Entonces son casos que realmente son preocupantes porque inhabilita a la persona a exponerse a situaciones donde seguramente puede llegar a adaptarse con la ayuda idónea, ¿sí? Mm, Vamos a mirar la diferencia entre la fobia social y la agorafobia, ¿verdad? En la fobia social hay unas situaciones evitadas, ¿sí? Que son las reuniones sociales. Mientras que en la agorafobia se evitan las multitudes, los transportes públicos o la calle, ¿sí? La respuesta en la fobia social puede ser algo de rubor, temblor, mareo o algo de tartamudez, mientras que en la agorafobia puede sufrirse una crisis de pánico, por ejemplo, o la pérdida del control. En la fobia social hay una actividad evitada, por ejemplo, hablar en público, charlar con desconocidos. Mientras que en la agorafobia el miedo es a viajar, a salir a comprar, a salir de casa, ¿sí? A exponerse a ese espacio abierto que no te genera seguridad.
Los pensamientos anticipatorios, ¿cierto? En la fobia social son de temor a la evaluación de los demás, ¿sí? No soporta ser evaluado por otra persona. Eh, Mientras que en la agorafobia hay un temor a los ataques de pánico en esos entornos donde te sientes desprotegido, ¿sí? Por ejemplo, que te pueda dar un ataque de pánico por estar fuera de casa, o por estar en un concierto, o por estar viajando, ¿sí? Y bueno, eh, la fobia social, pues la persona puede ser un poco más estable, ¿cierto? Pero en la agorafobia, cuando la persona está en esa situación o en ese lugar que te genera eh, ansiedad, miedo desproporcionado, pues se convierte en una situación inmanejable, por decirlo así, ¿sí? Y bueno, continuamos con la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación excesiva, ¿sí? Aprensiva, que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. Es decir, durante 6 meses la persona siente una preocupación excesiva. A veces ni siquiera sabe por qué está preocupada, pero siente la sensación de preocupación, ¿sí? Durante todos los días o casi todos los días, al menos 6 meses, ¿sí? Y aquí al individuo le cuesta mucho controlar la preocupación, ¿sí? La ansiedad y la preocupación se asocian por lo menos a 3 o más de estos síntomas que les voy a mencionar. Por ejemplo, hay inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, ¿sí? Le es muy fácil fatigarse. Hay dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, por ejemplo. O la persona puede sentirse irritable, con gran tensión muscular, ¿sí? O se le dificulta dormir, ¿sí? La ansiedad, la preocupación o estos síntomas por lo general causan un malestar clínicamente significativo y también pueden propender a un deterioro social, ¿sí? Laboral o en otras áreas importantes del desempeño de la persona, ¿sí? Algunos factores o de riesgo o factores desencadenantes pueden ser, por ejemplo, que algún miembro de la familia padezca un trastorno de ansiedad, ¿cierto? O que hayan tenido exposición a largo plazo de abusos o a la pobreza, a la miseria, a la violencia, personas con baja autoestima, capacidad deficiente de enfrentar problemas, por ejemplo. Y se dice que en el sexo femenino, en las mujeres, pues es bastante alta este diagnóstico, ¿sí? Eh, y bueno, dentro de las manifestaciones que les había mencionado anteriormente, pues está la tensión, hiperactividad autonómica, ¿cierto? Estado de hipervigilancia, expectación aún ansiosa. Son personas que siempre están preocupadas, muy preocupadas. Siempre están pendientes de las cosas, ¿sí? Y todo les causa temor o gran ansiedad. Entonces, bueno, ya habiendo compartido estos trastornos, ¿verdad? Entre el profesor y yo hemos preparado unos breves estudios que quisiéramos compartir con ustedes. Entonces, no sé, profesor, si le gustaría de pronto iniciar a usted en esta última hora que nos queda para que los estudiantes intenten hallar quizá el probable diagnóstico de, de lo que hemos expuesto hoy. Sí, perfecto.
Ok. Am, a ver. Va a compartir, perdón, para dejar de compartir mi pantalla. Sí, está bien, está bien. Voy a un segundo para compartir la presentación. Ok, denme un segundo, por favor. Ok, entiendo que no hay preguntas. No sé si hubiera alguna pregunta sobre lo que se ha trabajado. Correcto. No veo preguntas en el chat realmente. Parece que todo ha quedado muy claro. Espero que sí. Ok, perfecto. Dice qué ventajas e inconvenientes tiene la terapia cognitivo-conductual en la intervención con este tipo de trastornos. Bueno, realmente creo que hay muchas más ventajas que desventajas, ¿verdad? Porque intervendrías directamente aquellos pensamientos irracionales sobre los estímulos a los que tú interpretas como un miedo al cual no puedes responder, ¿sí? Si bien es cierto, hay que implementar muchas o diversas técnicas conductuales, ¿sí? Para desensibilizar quizá eh, ese miedo o esa ansiedad ante los estímulos. Eh, Algunas técnicas que funcionan mucho, por ejemplo, son las aproximaciones graduales al estímulo fóbico. Y cuando la persona comienza a darse cuenta que a lo largo de esa aproximación gradual, la situación no es tan terrible como realmente lo interpretaba anteriormente, pues va a ir mejorando su conducta a una conducta más adaptativa cuando se le presenten estos estímulos. Pero digamos que la terapia debe ser muy constante y muy frecuente y muy práctica además. ¿Sí? Y bueno, desventajas, pues me cuesta de pronto hablarte un poco de esas desventajas. Desventajas de pronto en el término de que no se aplique adecuadamente la técnica, ¿sí? Em, que la persona desista de la terapia por no querer exponerse a este tipo de situaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos en el grado de exponer a la persona a esos estímulos fóbicos, ¿no? Debe ser de una manera muy, muy gradual, muy sutil, ¿sí? No debe significar agresividad para el paciente o para la persona que consulta, porque de por sí ya se está exponiendo a algo que por lo general le causa perturbación, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de exponerlos a este tipo de estímulos. Entonces la idea es que esto se haga de manera concertada y que antes de exponer a la persona explicarle a qué se va a someter, ¿sí? ¿Qué va a suceder antes para que vaya preparado y no le tome por sorpresa en ese sentido? Espero haber respondido tu pregunta. La ansiedad puede llevar consigo algunos problemas de alimentación. Podría verse de pronto afectado, de pronto tu ingesta alimentaria, ¿sí? Todo depende a lo que, digamos, el estímulo que te genera ansiedad, ¿sí?
Si bien es cierto, algunas personas con este tipo de trastornos pueden o ingerir muchos alimentos o por el contrario no ingerir nada, ¿sí? O tener de pronto algún tipo de alimentación hipocalórica, ¿no? Pero hay que definir muy bien e identificar muy bien si este tipo de alimentación está asociado al trastorno de ansiedad o a otro tipo de trastorno. Sí, sí puede suceder. Por ejemplo, les cuento una anécdota muy personal. Yo le tengo fobia a las arañas y cuando estaba haciendo estudios de especialización quise exponerme a una terapia, ¿sí? Que se iba a hacer en clase. Y en esa terapia pues estuve al menos 2 días consecutivos exponiéndome ante el estímulo fóbico y al finalizar la clase, o digamos que durante este tiempo, yo no era capaz de comer, por ejemplo. Fueron 2 días en los que no pude ingerir alimento porque sentía repulsión por estar expuesta durante mucho tiempo a ese tipo de estímulos, ¿sí? Entonces, sí, hay que mirar. Sí, lo que nos comentaba el profesor, por ejemplo, la ansiedad puede darse en niños de 2 años. Sí, claro. Recuerden la ansiedad por separación, por ejemplo, ¿cierto? Y otros, por lo general, este tipo de trastornos se pueden dar en niños muy pequeños. ¿Por qué lo padecen más mujeres que hombres? Bueno, hay estudios que han demostrado, ¿cierto?, dentro de las poblaciones elegidas, que hay algún tipo de relación con el sexo, ¿no? No todos los trastornos de ansiedad, hay unos que de pronto pueden prevalecer más en hombres que en mujeres o en mujeres que en hombres, o otros de manera equitativa. Pues digamos que por aprendizajes, ¿no? Culturalmente estamos muy intervenidos por la cultura, ¿no? Y esto de que somos el sexo débil, de que a nosotras nos enseñan a tener de pronto más miedo a algunas cosas que a otras, los hombres de pronto son más rudos, ¿sí? Todo depende de factores culturales, de la socialización con la familia, ¿sí? Es probable que pueda tener relación con esto. Dice Sayuri, ¿cómo podemos tratarlo en niños con autismo? Depende, porque son dos diagnósticos totalmente diferentes. Habría que identificar cuál sería el objeto o el estímulo ansioso para el niño, ¿sí? Si es un trastorno de ansiedad o como tal puede ser de pronto la manifestación de la ansiedad de un niño autista. Habría que hacer un diagnóstico diferencial muy profundo y muy cuidadoso además. Bueno, profesor, no sé si de pronto quisiera abordar esto que de pronto he intentado explicar, si lo quisiera profundizar o si de pronto en el momento prefiere continuar con los casos. Sí, gracias. Bueno, solamente para mencionar algunas cosas que veo que preguntan sobre la intervención, ¿no? Sobre el tratamiento. Yo creo que es muy importante el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es muy importante porque como hemos venido conversando, hay que aprender a diferenciar una ansiedad como una respuesta normal de una ansiedad patológica y también hay que aprender a diferenciar la ansiedad como una etapa del ciclo del desarrollo de un síntoma o un trastorno. Lo digo sobre todo en el caso de niños porque los papás suelen asustarse bastante, sobre todo los primerizos, ¿no? O los papás millennials, ¿no? Que son ahora. Entonces yo creo que el diagnóstico es muy importante, la evaluación es muy importante para determinar exactamente qué tipo de ansiedad es, si es patológica o no, si es circunstancial, si es primaria, si es secundaria, si es adquirido, si es de toda la vida, etcétera. Eh, Porque eso luego va a guiar el tratamiento, ¿no?
Y bueno, ya en el terreno propio de la intervención, eh, yo creo que hay diferentes enfoques que han demostrado buenos porcentajes de efectividad. Lo que sí creo que es importante es la integralidad al momento de la intervención, ¿no? Sobre todo cuando se trata de niños, adolescentes o incluso en adultos. Yo creo que debemos tener una concepción sistémica, ¿no? Como decíamos, eh, el problema de la ansiedad o cualquier otro no es algo que ocurre en una burbuja, ¿no? Hay un contexto, hay una familia, hay unos padres. eh, es indispensable que los padres participen estrechamente en la intervención cuando se trata de ansiedad en niños y adolescentes. En el caso de adultos, bueno, podríamos incluir la pareja, la familia, los hijos, ¿no? O el entorno eh, más cercano. Creo que son importantes las técnicas conductuales, sobre todo dentro del enfoque cognitivo-conductual, las de primera, segunda, tercera generación, eh, pero también creo que es importante trabajar o explorar los significados en torno a cómo se vivencia la ansiedad. Porque si bien es cierto, las técnicas conductuales pueden ayudarte a reaprender, a reeducar la respuesta, ¿no? Conductual, fisiológica, eh, también es cierto que hay un componente cognitivo, ¿no? Que sostiene cómo la persona o cómo el niño responde ante, ante las diferentes situaciones. Entonces yo creo que son cosas que van de la mano, ¿no? Las técnicas conductuales que son muy potentes, pero también trabajar los significados, los entendimientos, las valoraciones en torno a cómo se vivencian estos problemas y también el contexto familiar, ¿no? Cercano. Eh, eh, Porque, o sea, piensa de la siguiente forma, ¿no? ¿Cuál es tu influencia o la influencia de la terapia versus la influencia de la familia, ¿no? Tu paciente lo ves una vez a la semana y de repente una hora, hora y media, versus toda la influencia de la familia, ¿no? 24/7, los 7 días de la semana. Entonces, es importante involucrar a la familia para el éxito de la intervención. Y por supuesto, como habíamos mencionado, hay cuestiones neurológicas también que a veces hay que considerar y nunca estaría de más una interconsulta. Sobre todo cuando se trata de niños, adolescentes, yo creo que de rutina deberíamos hacer esto en la evaluación, pedir una interconsulta pediátrica. A veces vienen del pediatra al psicólogo por recomendación del pediatra, entonces en ese caso ya no sería necesario. Pero si llegaran directamente al psicólogo, entonces yo creo que sí es importante, como digo, de rutina casi, dentro de la evaluación psicológica, pedir una interconsulta pediátrica, ¿no? Bueno, Claro. no sé si creo que ya vamos cortos de tiempo. Sí, No sé, de repente usted, profesora, quiere... lo que pasa es que el caso que elegí está un poco extenso, entonces, ok. no sé. Yo tengo unos casos muy cortitos, realmente son muy cortitos. Quiero que tengan en cuenta que así como los tengo yo, nunca nos van a llegar a consulta, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es profundizar en toda esta historia clínica que debemos construir con el paciente, con el consultante, con su familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les comparto algo muy cortito, sobre todo como para que podamos tener una vaga idea de qué puede estar presente, por ejemplo, en esto que les voy a mostrar. Miremos, por ejemplo, de acuerdo a la sintomatología y a los signos que se presentan aquí. Por ejemplo, tenemos caso 1. Camilo es un importante abogado de 45 años en su ciudad natal. Acude a consulta psicológica diciendo que era incapaz de viajar en avión. Su única nieta de 23 años de edad estaba próxima a contraer matrimonio, aunque deseaba con todas sus fuerzas asistir a su boda. Sentía que era incapaz de cruzar medio país para ir a ver
para ir a ver su boda. El miedo a volar del paciente había comenzado 3 años atrás, cuando viajaba en un avión, el cual tuvo que aterrizar en medio de una fuerte tormenta. Lleva 2 años sin volar y dijo que había llorado al despegar y al aterrizar. ¿Cuál es el presunto diagnóstico que pudieran ustedes identificar de acuerdo a la sintomatología expresa en el caso, por ejemplo? Ok. Nos dice Stephanie Rodríguez que es una fobia situacional. Gracias, Stephanie. Una fobia específica. Yasmín nos dice que es una agorafobia. Ok, vamos a discutir un poquito estos últimos 10 minutos que nos quedan, ¿cierto? ¿Por qué creen que es una agorafobia y por qué creen que es una fobia específica? ¿Qué identifican en este relato? ¿Cuál pudo haber sido el factor desencadenante de este trastorno, por ejemplo? Ok, muchos nos dicen que es una fobia específica. Ok. Yasmín nos dice, factor desencadenante, aterrizar en medio de una tormenta, de una fuerte tormenta. Ok. Y a partir de ello, ¿qué hizo el individuo? Dejó de volar, ¿verdad? No siguió haciendo viajes en avión. Bien. Es decir, ya aquí hay una conducta ¿qué? Evitativa, totalmente evitativa. Al punto de que la persona creería que no es capaz de volar. O sea, no es capaz de afrontar ese estímulo. ¿Por temor a qué? ¿Qué podemos presumir? ¿Sí? Presuntamente, todo esto es presunto porque no sabemos realmente cuáles son las razones de Camilo. A que le suceda lo mismo, a que pueda caer el avión, ¿cierto? Etcétera. Justifican la respuesta. Hay unos que dicen agorafobia y hay otros que dicen que es una fobia específica. ¿Qué será? Ok, muy bien, Yasmín. Fobia específica ya que solo es el miedo a viajar en avión, ¿cierto? Camilo no nos ha expresado en ningún momento que además de viajar en avión tiene miedo de pronto de ir a espacios abiertos eh, o a otros lugares donde sienta que no pueda escapar. Hubo un antecedente de una experiencia traumática, ¿cierto? Que fue aterrizar de manera emergente, ¿cierto? En medio de una fuerte tormenta. Y a partir de eso, por no querer volver a experimentar esa situación, pues eligió no seguir volando. Muy bien, excelente. Es una fobia específica.
Muchísimas gracias. Bueno, creería que si no hay más preguntas, podríamos concluir este espacio, no sin antes agradecer de verdad su disposición, su interés, al profesor, además, por su ponencia, por compartir su conocimiento con nosotros, y bueno, a todos los de la Universidad Privada del Norte, por propiciar estos espacios, además de aprendizaje, que, que nos interesan tanto. Bueno, gracias a ustedes también por la oportunidad de poder compartir esta clase. Yo creo que este último ejercicio que hemos tenido es muy importante, porque como decíamos en algún momento, tal vez el diagnóstico diferencial sea el mayor desafío que tenga un clínico, y creo que esto es algo con lo que se nota, ¿no? Grupo tras grupo, que a veces nos cuesta un poco, porque como decíamos, eh, los trastornos de la ansiedad, por cómo están organizados, comparten muchos síntomas, y a veces es un poco difícil hacer el diferencial, ¿no? Decidirse por qué categoría explica mejor los síntomas del, del paciente. Y yo creo que ahí básicamente es la práctica, el ejercicio, ¿no? Yo creo Así que es. mientras más revisemos, entonces nos resultará más fácil o más rápido, si se quiere, ir haciendo esas diferencias. Bueno, gracias a ustedes también por el tiempo, por el espacio, por haber compartido esta experiencia, ¿no? Yo creo que escuchar otras ideas, otras personas también nos ayuda, ¿no? Y salimos un poquito de la rutina de las clases semana a semana, ¿no? Eh, Así es. bueno, y ojalá se repita en otra ocasión. Muchas gracias, profesora Susana. Muchas gracias a todos los estudiantes de la Universidad del Sino. Muy amables por recibirnos. Gracias a ustedes. Espero poder compartir otros espacios como este. Feliz tarde.